Seatbelts. Thank you. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Weekend countdown. 3, 2, 1. This program is sponsored by Lightway. Lightway is a simple way. Our specialty is ultralight gear for bright adventures. The basis on which built gear: simplicity, lightness, versatility. We know that gear can be light, functional, and convenient. Lightway, lightness is where you are. Chicos, bueno, buenos días. Hoy tenemos un live muy interesante. Tengo a mis dos invitados y amigos y rivales en el Garmin Connect. Tenemos a Javish, mi amigo de infancia, experto en montaña y gadget. Y tenemos a James, quien ha hecho ya el GR11 2 veces. Cállese la boca, ya, Javi, atienda. Tenemos a James, que ha hecho ya el GR11 2 veces, quien fue un invitado recurrente en mi canal. Así que somos tres amigos, somos tres rivales en Garmin Connect. A ver quién gana en pasos. Tengo que reconocer que Javi me lleva con la boca afuera, con la lengua afuera, pero bueno. Chicos, antes de darle paso a ustedes para que digan hola, el tema de hoy es un tema muy interesante y es que el mundo de Garmin es un mundo, pero también tiene sus frustraciones. Tenemos un temita, siempre he tenido una rivalidad con Javi. Yo tengo el Garmin Fenix 7X Pro Solar, Javi tiene el Epix 2 y siempre estamos el por qué él eligió ese y por qué yo elegí el mío. Pero ¿qué pasa? Que hoy tenemos otros participantes, que es James con el Garmin Instinct. Entonces, claro, todos tienen sus problemitas. Es verdad que Javi es el maestro de Garmin y he aprendido mucho con Javi. Así que bueno, Javi, preséntate, viejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, lo primero que sería bueno puntualizar es que no vamos a hablar de manuales de usuario ni de... No. Hay muchos vídeos para eso. Esto es simplemente como una experiencia de usuario. Yo tengo un año con el Epix y los problemitas que me he encontrado, también las cosas buenas, pero esto va de los problemitas y de un problema en específico que, si no es tan importante, me tiene, ¿cómo lo pongo? Tu espinita, te tiene una espinita ahí en el corazón. Me tiene mi espinita, para ponerlo bonito. Ok. Entonces, yo soy usuario del Epix Generación 2. ¿Vale? Yo supongo que el que esté viendo esto entenderá, este es mi reloj, entenderá lo del tema de Garmin y todo y esto. Los tipos de Garmin. Este es el primer Garmin. Este es como el Fenix 7X, como el Fenix 7, pero con pantalla AMOLED, para que nos digamos. ¿Vale? Lo primero que tengo que decir que a mí el reloj me encanta. O sea, me encanta. No me arrepiento de la compra. Es una maravilla de reloj. Podemos hablar mucho de él. Y también podemos hablar de por qué yo me compré este y por qué el Fenix. Pero bueno, en general, voy a comenzar por ahí, pero muy brevemente, diciendo por qué yo me compré. Porque yo es reciente, yo tengo solo un año con este, duré mucho para comprarlo y estudié mucho por qué comprarlo. Y al final, mis dos opciones eran el Epix Generación 2 o el Fenix 7 el que tiene Jordi. También tenía de opción el Fenix 6, que era más barato. Entonces, ¿por qué yo me fui por la generación 7? Me fui por la pantalla táctil, básicamente. Y porque era un reloj más nuevo y tenía otras cosas. Pero a mí lo que me vendió fue la pantalla táctil. ¿Y por qué me fui al final por el Epix? Porque la pantalla AMOLED es muy chula. La pantalla AMOLED no tiene parangón en la historia. Miren los colores de esa pantalla. Ya ves. Y aparte que tiene una mayor resolución para ver cartografía, y gran parte para que yo me lo compré fue para cartografía, entre otras cosas. Pero también yo quería usar un reloj en el día, o sea, en mi día entero. Yo no me voy a quitar ese reloj el día entero, yo me voy a trabajar con él. Yo quiero que un reloj se vea bonito, se vea elegante. Y es cierto que así se ve muy elegante y las caras son muy chulas. Entonces me fui por el Epix. La duración
son como 16 días en normal. Y sí es cierto que la duración es bastante inferior que la del 7X, que es de 51 milímetros, el 7X, que es el de Jordi. El mío de 47. Si hacemos la comparación del Epix de 47 milímetros con pantalla AMOLED y el Fenix 7 de 47 milímetros con la pantalla, ¿cómo se llama? Transflectiva. Entonces, sigue ganando el Fenix, pero la diferencia ya no es tanto. Es decir, que la AMOLED en duración ha avanzado mucho. ¿Cuál es el problemita que tengo yo con... ¿Continúo con el problema, Jordi? No, espérate. Vamos a que se presente James y cómo le ha ido y qué Garmin tiene. James, tú eres un conocido en mi canal, igual que Javi, pero bueno, preséntate y qué Garmin tú tienes. Nada, pues yo el Garmin que tengo es el Instinct Solar, no sé si es el 1 o el 2. Pero bueno, esto más que nada fue un regalo. Yo no puedo hablar mucho de él porque apenas lo he utilizado para lo que es guiarme con él, porque, no sé, lo veo muy, muy básico, ¿no? O sea, es un reloj que para utilitario, o sea, no sale lo que es una cartografía. Entonces, lo veo muy, muy sencillito. Esto, pues, un regalito que me hicieron, que obviamente, pues los regalos son regalos. Para mi gusto no es lo que yo esperaba. Sí que es verdad que lo que bueno que tiene es la autonomía, que son 29 días de batería, que te aguanta bastante, cosa que todo lo que sea color, pues no aguanta tanto. Y poco más puedo hablar de él porque apenas lo he utilizado. O sea, estoy intentando desengranarle y destriparlo para sacarle buen provecho. De momento lo único que puedo conseguir con él es estar en alta montaña y poder dar mi posición, coordenadas exactas, que con cualquier móvil lo puedes hacer, pero bueno, al estar esto conectado por vía satélite, pues ya también te lo da esto, o la brújula. ¿Y tú tienes algún problema con él? No, tú estás contento. ¿Y lo domina bien el reloj? Porque si no, prepárate a aprender mucho con Javi. Sí, no, sí, todo lo que sea aprender es bueno, porque la verdad es que no le he sacado el partido al reloj que tendría que sacarle. Seguramente tendrá muchas más funciones que yo desconozco. O sea, he conseguido cambiarle el fondo en blanco, que antes venía en negro, y es lo que hemos checado a eso. Así que yo sé que el Garmin este puede dar mucho más de sí, pero que realmente no le saca el partido que tengo que sacarle. No, pues muy bien, James. Siéntate, relax y disfruta de la clase magistral que nos va a dar Javi en el día de hoy. Javi, Claro. ¿qué problema tú tienes con el reloj? Jordi me está sobrevendiendo. Yo tengo que decir eso por delante. Eso después de 2 cervezas. Ay, qué bueno, man. Señores, mi problema es muy sencillo. Esta máquina que yo tengo aquí de 1.000 euros, con zafiro, con cristal de zafiro y titanio y goma de silicón irrompible y grado militar, no me da el tiempo bien, no me da la temperatura que hay aquí. No me lo da algo bien. tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a describir el problema. Explica, ¿qué es lo que pasa? El problema es que, por ejemplo, ahora mismo, voy a entrar a la pantalla del tiempo, lo voy a enseñar aquí de manera así. Sí. Ese es el tiempo que me dice ahora. Ahora ella coge el foco. Cuando bueno, vamos a ayudarla. Ahí. Uy, no, se fue. Ok. No. Ahora me está diciendo que 12 grados, 25 la mayor y 15 la mínima. ¿Verdad? 25, 15. Déjame apuntar. Güey. Actualmente, 12 grados, la mayor 25 y la mínima 15. Ok, esa aplicación, ese Garmin. Espera, sí, eso es Garmin. Mira ahora tú puedes ver la... Espérate. Ahí. Que va a ser... Está bien la predicción por hora. Sí. 23, 25, 25, 23. Sí. Pero estamos a 12. Estamos a 12 grados. Pero la predicción de lo que viene ahora es 23, 25. Sí, lo apunté. 23, 25, 25, 23. Tú me estás siguiendo. Ok. Y mira la predicción para los próximos días. Ahora voy a ayudar con el foco yo.
22, déjame apuntar eso. 22, 17, 24, 12, 22, 13 y 25, 14. Ok. ¿Y los Apuntado. porcentajes que indica abajo en azul qué es? ¿Eh? ¿Los porcentajes que indica abajo en azul qué es? De lluvia. Probabilidad de lluvia, ¿no? Ni siquiera me estoy yendo a eso. No, solamente me estoy quedando en la temperatura. Sí, sí, sí. Pues entonces, ¿cómo ve? Lo primero que llama la atención es que si estamos a 12 grados, las predicciones para la próxima hora no pueden ser 23, 25, 25, 23. Sí, tienes Es razón. Son demasiado elevadas, ¿no? En comparación con la que tiene. 22, 21, 17, 16, 16. No tiene, es que no tiene nada que ver donde yo estoy y está incorrecto. Simplemente incorrecto. Entonces, yo lo podemos enseñar aquí. Aquí podemos ver otra aplicación. Se quiere ir a la cara. Demasiado inteligente el Sony. Aquí podemos ver otra aplicación. Sí. Pone que estamos a 13. Sensación 13. 12. Que en este caso, coincide el 12 por milagro. El 12 coincide con que realmente estamos a 12. Esa parte, la única parte que coincide, pero no siempre coincide. Y luego si vemos en esta aplicación, sí que podemos ver una realidad del tiempo, que podemos ver ahí 14, 15, Sí, sí. 17, 17. Sí, ¿Ves? sí, sí. Por la próxima hora. Claro, son diferentes la temperatura que dan una y la otra. No solo diferentes, sino que no tienen nada que ver, Jordi. No tienen nada que ver. No tiene nada que ver. Y así con todos los datos de predicción. Y para más INRI, lo único, si yo quisiera poner un dato aquí en mi pantalla enfrente, uno de esos datos de la meteo, no me deja poner ninguno que no sea el oficial de Garmin. O sea, dentro de esas pantallas, yo solo puedo poner los datos de Garmin. Sí. Temperatura, yo solo puedo de Garmin. Yo no pongo no te puedo poner nada de meteo aquí porque lo que me da es erróneo. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Actualicé la ubicación, hice todo lo que tenía que hacer. Estoy seguro que la ubicación es correcta. Si ustedes ven, inclusive, te voy a enseñar que hay una parte donde sale un mapa donde tú estás, que te da nubosidad y cosas así. No se va a ver ahí. Se ve que yo estoy en Figuera, ahí está. Está ubicado, mira, estoy aquí correctamente. Yo acabo de darme cuenta de una cosilla. ¿Cómo, James? Que con tus clases estoy consiguiendo sacarle a este también. Está bien. El tema el parte meteo lo estoy consiguiendo sacar también, coño. No, prepárate a aprender con Javi. Tengo 2 años con el mío y todavía anoche, a las 11 de la noche, estaba yo aprendiendo cosas con Javi. Claro. Pero Jordi sabe mucho, pero en el Garmin no sé. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, ¿qué pasa? Es un tema. Vamos a sincerarnos aquí. Yo tengo otra aplicación del tiempo. Yo la tengo en mi móvil. Yo puedo verla en muchos sitios. Pero el hecho de que Garmin me esté fallando de esa manera, este aparato me esté fallando de esa manera, este aparato está hecho para que tú confíes en él, en eso. A mí me jode muchísimo, pero muchísimo. Yo le he escrito a Garmin varias veces y ellos lo que dicen es que dice que los datos que coge el reloj, él los coge de las estaciones más cercanas. Ok. Oficial. Ok, un aeropuerto o algo exactamente así. Me lo dicen como si estuvieran leyendo el manual. Yo dije, sí, yo me leí el manual ya. Yo sé que eso es lo que dice. Te estoy diciendo mi problema. Claro. Que no me está funcionando. Entonces, si tú me dices que lo coge de la estación más cercana, entonces dime cómo yo puedo ver de qué estación la puede estar cogiendo. Es imposible. En la era tecnológica del 2024, saber de qué estación está cogiendo la información. Es imposible. O yo no tengo ninguna opción de cambiarlo entonces, porque está mal.
Claro, un Está reloj mal. de 1.000 euros y que te dé un error tan básico como eso, pues es un problema. Está mal. Y yo me dicen estación oficial y yo, muy bien, yo me metí a todas las estaciones oficiales de aquí. Yo me he metido a todas las estaciones posibles y yo no encuentro esos datos erróneos. Entonces, yo entiendo lo que me dicen ellos. Yo les dije, yo entiendo que tú me dices que no es culpa de ustedes porque el Garmin está leyendo una estación oficial. Lo que yo te quiero decir es que todas las aplicaciones de mi teléfono, todas las otras aplicaciones de mi reloj, donde Claro. quiera que yo vea en internet, lo pone bien, menos en el tuyo. Entonces, ¿Y tú qué te tienes que... respondieron ellos cuando tú le dijiste No, lo eso? mismo. La última no me ha respondido. La última no me ha respondido. Cuando yo le dije eso, le dije, pero es que tú no me estás solucionando el problema. Yo el manual me lo sé ya. Eso es lo que dice el manual. Entonces, ¿qué? Por lo menos dime que tú no sabes. Claro, O claro, por lo es menos verdad. dime que eso en futuras actualizaciones de programas se intentará buscar o eficientizar la manera de tú escoger de dónde se coge el tiempo. Dime algo para yo sentirme como que me escucharon. No me Claro, repita lo que pone el manual. claro, Claro, y eso tú, claro. de ese Garmin tú no lo esperas. Porque ellos me dicen, mira, no sabemos por qué. Lo pasamos a la gente para que estudien a ver si se puede mejorar en el futuro. Ya, yo me quedo contento. Contento no, pero me quedo satisfecho de que me respondieron. Pero me siguen diciendo, no, Garmin no coge los datos de las estaciones oficiales más cercanas, como Claro, aeropuerto. es como si no hubiera un humano respondiéndote a tu problema. ¿Eh? ¿Eh? Inteligencia artificial. Es como si fueras a un concesionario a comprarte un coche, te lo venden muy bonito y después detrás no hay un servicio técnico que te solucione los problemas del coche. No, y te dicen, bueno, Búscate ese la vida. problema fue el que hizo. Ese cuero lo hizo el tipo. chino. Yo, no, viejo, yo te compré el carro a ti. No me digas que el cuero no depende de ti, viejo. O sea, yo te compré el carro a ti. Claro. Y es verdad. O sea, que el tema de servicio técnico Garmin deja mucho que desear. Hay que decir que Jordi tiene le han solucionado muchas cosas. Pero en mi problema, a mí, sinceramente, me han respondido, pero me han respondido cosas muy genéricas. Ok. Básicamente han leído el manual y me han respondido. Entonces, estás igual, porque tú sí, también te lo has leído. Respóndeme humanamente. Si a mí me llama una gente y dice, Javier, dime, soy Garmin. Y yo, dime, Garmin. Oye, Javier, yo no sé qué le pasa al reloj, sinceramente. Vamos a apuntarlo, vamos a hablarlo con los diseñadores. No entiendo tu caso. Vamos a buscar unas opciones para que en el futuro se pueda cambiar eso o mejorar. Yo, vale, pues gracias, Garmin, por lo menos. Lo hagan interactivo en el momento, en la llamada. Mira, entra en tal opción, entra no sé qué, aquí, la configuración. Ve lo que te sale, ponlo así, prográmalo de esta manera. ¿Qué te da ahora? Hostia, pues parece que no hay opción. Yo he hecho todo lo posible. Yo estoy seguro que él dice, ellos me decían, primero revisa que la ubicación de tu teléfono está bien, porque él la coge del teléfono. Yo, sí. Yo, bueno, mi teléfono, todas las aplicaciones que yo tengo en el teléfono están bien. Todas están bien. Todas están bien. Mira. Bueno, no tengo que enseñar. A ver si cambia automáticamente el... Espérate, no. Vamos a hacerlo manual. Espérate. Ahí yo veo 13 grados. Yo veo algo normal, viejo. Donde quiera que yo lo veo está normal. Entonces, sí, ese es el problema que me tiene. Mira, y de verdad, me sorprende mucho de Garmin porque a mí me pasaba algo y yo no sé, yo sé que el tuyo y el mío lo tiene, Javi. James, el tuyo no lo sé. Pero el mío tiene cuando tú estás haciendo una ruta de senderismo, le metí el GPX, tiene una cosa muy chula y es que hay una pantalla que se llama Climber Tracker, algo así creo, que me dice cuánta subida de cuánta estoy o cuántas bajadas de cuánta estoy. Entonces me sale la gráfica del nivel con el colorcito, si es muy fuerte, rojo oscuro. Y a medida que voy avanzando, se va eliminando el color y voy viendo visualmente lo que me falta. ¿Y qué pasa? Que de buena primera dejó de hacerse. Ya no me salía esa pantalla. Y yo le pedí a Garmin que me explicara que por qué si ya antes me salía y ahora no. Pues resulta que yo no sabía y me dijeron, ¿tú lo estás subiendo por dónde? Y le dije, bueno, yo ahora lo estoy subiendo por la aplicación, no, por la web de
de Garmin Explorer, que es una aplicación de navegación que tienen ellos. Dice, bueno, hazlo por la web de Garmin Connect, porque por ahí es que funciona. Y resulta que es verdad. Yo antes lo hacía por Garmin Connect y me iba bien. Y después decidí subirlo por Garmin Explorer, que fue cuando empezó a darme problemas. El punto es que de verdad que es muy bueno el servicio al cliente. No sé de verdad, Javi, qué ha pasado. Hacemos un llamado. De hecho, voy a taguear en este video a Garmin España y Garmin Estados Unidos para aplicar el problema de lo que está pasando, porque sí es frustrante que un reloj de 1.000 euros con cristal de zafiro y todo esto, pues de este problema. Entonces la pregunta es, Javi, antes de decirle a James una pregunta, la pregunta es, Javi, ¿tú te has metido en forum, tú has visto video, la gente que dice de este problema, que tú eres el único, es un caso aislado? No, yo he visto algunos casos, pero no está claro si era el mismo, porque puede fallar por varias cosas. Entonces, que te dé los datos erróneos puede ser varias cosas. Puede ser que tú no tienes, hay gente que lo reinicia, que pone la localización otra vez, sí. y ya que hay un problema de conexión con el teléfono. Sí, entonces, sí. He visto muchos esos problemas. Hay otros que he visto por ahí puntualmente que dicen que no le da, que los datos meteorológicos no le dan bien. Pero no han profundizado tanto para yo saber exactamente si es el problema de conexión o lo otro. O es lo que me pasa a mí. Que yo, ojo, yo no estoy culpando a Garmin de que haya un error. Porque si, no lo sé si es Garmin, pero yo no lo estoy culpando sí. Porque si los datos no lo da Garmin, él los lee. Sí. Pero o sea, mira mi situación. Yo vivo en Figueras, yo vivo aquí. Yo he cambiado la localización, porque yo puedo cambiar Figueras localmente. Puedo cambiar todo lo que está alrededor y sigue dando mal. Sí. Pero sigue dando mal, pero ya tú ves, o sea, me da una temperatura y luego las predicciones me da otra. Es una locura. Es una locura. No tiene nada que ver con la realidad. Ok, James, ¿tú qué temperatura dice tu reloj ahora mismo, James? Mi reloj, temperatura no me pone ahora. Tengo un problema y te voy a decir cuál. Mira, esto me pasa muy a menudo. Aquí estamos en el live hablando de los problemas de los relojes Garmin. Dime, James, ¿qué problema te pasa? El problema que tengo con el Instinct, y lo tengo bastantes veces, acabo de reiniciarlo de nuevo, ¿vale? Porque me sale... No vincula. Lleva todo el rato intentando vincularlo al teléfono. No vincula al teléfono. Me dice todo el rato error. Asegúrate de que esté activo el modo vinculación de por Bluetooth en Instinct. Está puesto todo y no lo vincula, o sea, no lo encuentra. Entonces no puedo tener datos ni del teléfono al reloj ni del reloj al teléfono. O sea, wow, y eso es muy importante. Es una parte muy importante. Claro, si no tienes un sitio donde coger satélites, digamos, lo que es coger conexión a internet, no puedes... Claro, porque, por ejemplo, los datos meteorológicos te lo debería dar a partir de ahí, creo, ¿no? No, a partir de lo que me estaba dando es probabilidad de lluvia y todo eso, pero sí que es verdad. ¿Tú estás conectado al internet? ¿El teléfono está conectado al internet? El teléfono no está conectado a ningún lado ahora. O sea, lo que me está dando aquí, yo creo que... esta cámara sí que no es como la tuya. ¿Vale? Me está dando todo el rato el tema solar, 59% de humedad, el 66/54, no sé ni lo que es, y 8 noroeste, 8 kilómetros de viento noroeste, que es mentira porque fuera hace un solazo que no veas, no mueve nada de aire, pero es por eso también porque no está vinculando al teléfono, ¿ves? Claro. Yo creo que ese dato debería, pero claro. Mira, James. Tengo ese problema mucho de intentar conectarlo y vincularlo, porque si no desde el móvil tú lo actualizas todo lo que quieres. Yo le preguntaría a Garmin eso también. A ver qué te dice. James, mi esposa tiene el Garmin Venus SQ y le pasa lo mismo que a ti, que pierde la sincronización, deja de sincronizar. Y la forma como lo solucionamos, que es de verdad un coñazo, es eliminando el reloj del Garmin Connect, eliminándolo de la aplicación de Bluetooth del teléfono, volviendo a emparejarlo en el Bluetooth del teléfono, para después entonces agregar dispositivo nuevo en Garmin Connect, y esa vaina hay que hacerla una vez al mes. O reiniciar inclusive el teléfono. Sí. Eso, a ella le pasa ese mismo problema con el Garmin Venus. Si Garmin nos está escuchando, tendría que regalarnos un viaje a cada uno. No, bueno, es que este video yo voy a taguear
a Garmin España y Garmin Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta cuando tú haces algo en redes sociales, te responden. Si no, Claro. cuando tú le das algo y más con este video, claro, porque yo voy a poner este video, problema de Garmin, y tú sabes la cantidad de gente que va a ver este video. Entonces, claro, es un problema es serio, es desesperante. Entonces, Sí, James. lo raro de todo es, por ejemplo, todavía me sale que está intentando vincularlo, que no lo encuentra. Pero sin embargo, me acaba de llegar en el reloj los mensajes que me están llegando del WhatsApp. O sea, hace cosas rarísimas. O sea que sí está semi-vinculado, ¿no? Está que no está. Está para que me molesten, no para favorecerme el trabajo. Qué curioso. No estamos hablando de Sí, es un problema de conexión. No sé. Yo tengo otro problemita aquí, ya que estamos en problemas. Un problema que tengo yo y me consta que tiene otro más, Javi. Yo tengo otro, sí. Mira esto. Yo me voy a marchar. ¿Cuál es, Javi? Porque son ya menos 20. Mira. Dale, James. Este es Garmin Connect. Garmin, te marcha, James. Sí, porque tengo que ir a unos sitios y... Gracias, James. Muchas gracias James, por todo, ¿verdad? un abrazo. Seguimos en contacto, viejo. Un abrazo. Ok, hasta luego. Bye. Sigue, Javi. ¿Qué problema tú tienes? Mira mi problema. A ver si logro que se vea esto. Vamos a manualmente a bajar un poco la intensidad. Esta es la aplicación del Garmin Connect de mi teléfono. Okay. Ustedes ven cómo aquí sale la predisposición para entrenar. Sí. ¿Vale? Ustedes ven que cuando yo entro, aquí pone actualizado 34. a las 7:12 de la mañana, última actualización. Sí. Le hago así, actualiza, no actualiza. Hago así, actualiza, no actualiza. Tiro para atrás. Veo que aquí me lo actualiza, que 28 de 100. Con los comentarios y todo. O sea, yo actualizo todo. Eso son cosas de hoy que yo hice, esas dos cosas. O sea, la aplicación actualiza, pero esta previsión para entrenar, cuando yo quiero entrar a ver todo lo que hay dentro, no, me sale desde las 7 y pico de la mañana. No actualiza, no hay manera que actualice. Y obviamente no puedo ver los datos y esto. En el teléfono funciona mejor ver estas cosas. En el teléfono funciona bien, pero no lo pasa a la aplicación. Y yo creo, con ese comentario, creo que el Garmin Connect necesita una actualización en general. Necesita ponerse en las pilas para estar a la par de la competencia y a la par de la tecnología actual. Porque esos fallitos no son... Claro, estamos hablando de reloj de 1.000 euros. No estamos hablando de un reloj de 100 euros del chino. Y bueno, Garmin tiene mucha... Fíjate que estamos hablando de Garmin, no de reloj de 1.000 euros. Estamos hablando del nombre de Garmin, en que es sinónimo de eficiencia, que es fenómeno de calidad, claro, que es fenómeno de confianza. O sea, que cuando tú quieres confiar que algo no te falle, tú te compras Garmin. Entonces, claro, esos son el tipo de detalles que no son tan importantes, pues yo puedo verlo en el reloj, pero son fallos. Ese fallo lleva meses ahí. Yo sé que pronto viene un cambio. Ya están haciendo un cambio de la aplicación, la están actualizando. De verdad, sí. Está en beta, hay gente que lo tiene ya. Y van a cambiar cosas. Yo no sé exactamente qué tanto va a cambiar. Creo que por ahí anda algún vídeo. Pero espero que cambie para mejorar todo ese tipo de cositas. Claro. Madre mía. Y y son mis únicas frustraciones, ¿eh? Por lo demás, yo estoy extremadamente contento con el reloj, para lo que lo compré. Podemos hablar de eso también en otra ocasión. Pero el tema del tiempo, un tiempo es una cosa que la meteo es importante para lo que estamos, claro, fuera. Sí. Y es un dato demasiado que lo tiene todo el mundo. Hay 17 estaciones meteorológicas por todos lados dando datos. Y yo no puedo conseguir
que mi Garmin oficial lea una que esté bien aquí donde yo estoy. Pero por ejemplo, ¿eso no te pasa en Figueres o si tú te mueves de la zona de Figueres te sigue dando el mismo error? Porque a lo Eso me mejor el pasa. problema está con las estaciones meteorológicas de Figueres, no sé, pienso. Exactamente. Por eso yo no quiero, no estoy diciendo que el problema, o sea, el problema es que está leyendo unos datos erróneos. Pero me pasa en Figuera, pero es que yo vivo en Figuera, Jordi, no puedo decirte cuando estoy en Claro, otro sí, sitio. sí. No vivo en otro sitio, pero en otros sitios creo que he estado correcto. Creo que he estado correcto. Pero el problema es que yo no puedo hacer nada. O sea, yo vivo Mira, aquí, entreno aquí, pero el tiempo nunca puedo verlo aquí. claro. Y no puedo hacer Claro, nada, claro. no puedo cambiar nada, no puedo hacer nada, no puedo elegir. Sí. Yo entiendo. Mira, vamos a ver si me pasa lo mismo. Por ejemplo, estoy en Barcelona. A ver. Ok, Google. ¿Qué temperatura hace en Barcelona? La temperatura actual en Barcelona es de 17 grados. Ok. Vamos a ver qué me dice esta aplicación. Está en 17 tú ahí. Ah, no, yo también estoy en 17 aquí. Pues mira, 17 grados. Ok. La aplicación de Garmin dice que estoy a 15 grados. Coño. Ok. Y dice 17-11, ¿no? Ve ahí. 17. 17, 11. Sí. Y en cambio, la aplicación de abajo, que es la de pago, una que no es de pago, pero que es externa, dice La otra 16. Es decir, Está bien. Está bien, 15-16, está bien. Y luego la alta y la baja más o menos tienen sentido. O sea, 17-11 y la otra tiene 16-13. Una cosa así, ¿no? 16. Dice que la más alta 16 y la menor es 13. Ok, Bueno. Google, ¿qué temperatura máxima habrá en Barcelona? Hoy en Barcelona la temperatura máxima se mantendrá 18. Mira, según la aplicación externa dice que la máxima es 16. Ok, Google, ¿qué temperatura mínima habrá en Barcelona? En Barcelona hoy se espera una mínima de 9 grados. Bueno, esta es la versión de pago, tampoco que vaya más o menos. Bueno, 9 dice que es mínima. Y No, vamos a ver la- 19 y ahí te pone 16 y la mínima 13. No, se siente 13, dice ahí. Espérate. La mínima no la veo ahí, Johnny. se Ah, siente 16. ¿Cuál? La Sí, mínima no se ve ahí, Johnny. ¿Cuál es la mínima? o 13. No puede ser. Oh, Javi. ¿Cómo hacemos? Espérate. Javi? Te está diciendo 16, la mínima 13. Ah, pero eso no está bien tampoco. Eso, y esto que, coño, ahí. Y eso que está en la de. Dame quitar el fondo de pantalla. Espérate. Chicos, sí, esta es mi casa real. Coño, ¿dónde está la vaina? Aquí. Sí, lo estoy viendo. Dice 16, 13 la mínima, pero eso no está bien tampoco, ¿eh? Y te pone que la que está en Barcelona, te pone correcta la localización. Sí, Barcelona. Mira, vamos a preguntar a Google viendo la pantalla. Esta es la versión de pago. Ok, Google, ¿qué temperatura hace en Barcelona? La temperatura actual en Barcelona es de 17 grados. Ok. Ok, Google, ¿qué temperatura máxima habrá en Barcelona? Hoy en Barcelona la temperatura máxima se mantendrá 18. Ok, Google, ¿cuál es la temperatura mínima de Barcelona? En Barcelona hoy se prevé una temperatura mínima de 9 grados. Tú ves, Ahí está fallando. ahí está fallando. Y esta es la versión de pago. Vamos ahora a la de Garmin. Busca la de Garmin, Mira. a ver. Mira. La de Garmin dice, mira, viendo la pantalla de Garmin, vamos a ver qué dice. Ok, Google, ¿qué temperatura hace en Barcelona? La temperatura actual en Barcelona es de 17 grados. 17. Aquella 16 y esta pone 15. Bueno, sensación Ok, térmica. ok, Google, ¿cuál es la temperatura máxima en Barcelona? Hoy se prevé una
máxima de 18 grados en Barcelona. Ok, Google, ¿cuál es la temperatura mínima de Barcelona? Hoy en Barcelona se espera una mínima de 9 grados. Ok, Google, ¿cuál es la sensación térmica en Barcelona? En estos momentos en Barcelona la temperatura es de 17 grados. Bueno. Está bien, o sea, a ver, que Pero hay ningún grado, fluctuaciones de 1 a 2 grados en todo. sí. De 1 a 2 grados. Vale. Tú y yo nos llamamos mucho, Javi, de Meteo Blue. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice Meteo Blue. Entramos tanto al Canigó que ya a mí se me queda por el Meteo Blue y ya se va al Masín de Canigó de una vez. Bueno, ya que estamos, vamos a ver cómo. Oh, está bien. Hay poquita nieve. Eso en Cortala hay poquita nieve, sí. Bueno, pero vamos a esto. En Barcelona. Dice que estamos 18. Máxima 19, mínima 13. Javi, todas dan una vaina diferente. Pero sí, porque yo entiendo que todas den algo más o menos diferente, pero es más o menos coherente. Por lo menos. Pues mira, O sea, en el sentido de que, por ejemplo, 19 y 13, hoy en Barcelona. ¿Sabe que también las ciudades a veces tienen un mapa térmico muy complejo? Yo ¿sí? sé que Meteo Blue, sí, porque las ciudades tienen, depende de donde tú vives en una ciudad, tú puedes ver ahí 2 y 3 grados. Pero bueno, sí. Eso es otro tema. Yo en mi caso, yo vi las estaciones oficiales de por aquí cerca, aparte de todas. Déjame ver si puedo compartir pantalla. Espérate. Sí. Ahí se está viendo mi pantalla. Ahí. Están viendo mi pantalla. Ahí está viendo estamos viendo el email que te mandé. Sí. Sí, el mail que me mandaste. Mira, entonces voy a buscar aquí. Mira este es el tiempo en Figueras según Meteo Blue. Pone máxima 17. Javi, lo que estamos viendo es el email tuyo, tu Gmail, ahora mismo. No lo está viendo. Vean, entonces espera. Ajá. Vale. Espera. Vamos a buscarlo entonces. Espera un segundo. Que lo tengo en otro explorador. Como no estoy... No te preocupes, que esto lo resolvemos ahora en un momento. Venga, el tiempo en Meteo Blue en Figueras. Pone hoy máxima 17, mínima 9. Javi, seguimos viendo tu Gmail, ¿eh? Es que cuando tú gente compartir pantalla, seleccionaste la de tu Gmail. Estamos viendo el email que yo te mandé a ti. Venga, vamos a dejar mi stream ya. Vamos a hacerlo de otra manera. Bueno, vuelve a hacerlo, pero pon pantalla completa o selecciona la de Meteo Blue. Sí, es la... Compartir pantalla. Toda la pantalla. Vale. Toda la pantalla. Vale. Entonces, ahora tú estás viendo toda mi pantalla, claro, yo tengo que cambiar. Ahí la ven. Ahora sí. Sí. Y si pongo aquí también lo ves. Espera, aquí lo ves también. Sí. Aquí tenemos el tiempo en Figueras según Meteo Blue. ¿Verdad? Pone 17 y 9 hoy. 17 y 9. A mí mi aplicación me pone exactamente 17 y 9, la de pago. Ok. Exactamente 17 y 9. Obviamente 25 y 15 me pone Garmin. Wow. Vamos, yo creo que él tiene, no sé qué hace. Claro, no sé qué hace. Claro. O sea, nada que ver.
Eso es Meteo Blue, pero fíjate, si vamos aquí a la página de Figueras, del Ayuntamiento de Figueras, ellos tienen enlace meteorológico a distintos sitios, a una estación de Cabanes, una de Navata y otra de La Cate, no oficial. Ok. Esta es la de Cabanes. Exactamente. Y esta es la de Cabanes. Y aquí tenemos... es una estación de Cabanes que está cerca, pero podemos decir que representativa de Figueras hasta un punto. Podemos decir que ahora mismo la temperatura, ¿qué tengo yo aquí? Máxima 14, mediana 8,9. No entiendo estos datos. Esta es una estación que está en Figueras, aquí mismo, la tengo aquí a 2 kilómetros de aquí. Y aquí dice que la temperatura ahora mismo está en 13,7. Mi reloj me pone 13 con sensación 2. Y me pone el Garmin me pone 12. Pero, Ok. o sea, pero no siempre está bien esa temperatura. Ahora coincide, por casualidad. Eso te iba a decir que coincidía. Lo que, sobre todo, a veces coincide vamos a dejar de compartir. A veces coincide la temperatura, a veces, pero sobre todo las previsiones están totalmente fuera. Todas las previsiones, porque fíjate, volvemos otra vez, incidimos otra vez. Aquí pone 12. Volvemos al tema. Y ya espera, ahora le doy esto. Aquí pone 12, sí. Aquí pone 12, 25 y 15. 25 y 15 y toma 12. Ya no tiene sentido. No hace sentido. Que de 12 vaya a subir a una máxima de 25, claro. Y luego, mira, él dice que 12, pero de aquí a la 12 vamos a estar 23, dice aquí. Claro, no es viable. Y después 25. ¿Tú entiendes? Claro. Y luego tú dices, espérate, vamos a ver entonces los días que va a haber. Y me pone 22, 17, 24, 17. No tiene nada que ver. Eso no tiene ni en Barcelona ni aquí. Yo no sé dónde lo está cogiendo. No sé dónde lo está cogiendo. Claro, hace sentido. Pero bueno, después las métricas de sueño, de agotamiento, kilómetros, después todo eso sí está bien, ¿verdad? Sí. O sea, hacemos la salvedad de que, como decimos antes, de que el reloj funciona muy bien. Ok. Es simplemente que son fallitos que yo creo que no deberían estar desatendidos, tú sabes. Claro. Porque nosotros utilizamos esta máquina como una referencia de tiempo, de todo. Yo quedo mal, yo no puedo decir ni qué tiempo hace viendo mi reloj. Tengo que ponerle otra aplicación, tengo que ver mi teléfono. Claro, sí. Entendible. Entonces, todo lo demás funciona perfectamente. Se puede hablar mucho de Garmin. No, nosotros... bueno, yo lo que quiero, Javi, que hagamos un live, tú enseñando a usar el Garmin Connect. Mira, ayer aprendí de ti que dice predisposición para entrenar alta. Pues sí. Yo entendí que cuando sale predisposición para entrenar alta, es que tú no tienes ganas de entrenar. Tú ayer me enseñaste que sí tienes la predisposición. O sea, estás dispuesto a entrenar. ¿Pero por qué? Porque cuando tú dices, coño, Javi, tú estás predispuesto, viejo, esa vaina. O sea, tú estás predispuesto, tú tienes alta probabilidad, o sea, tú estás alto en la predisposición. Coño, tú no quieres estudiar, tú estás predispuesto ya. Pero claro, ayer entendiendo un poco lógica, mira, ¿verdad? Predisposición alta, tiene muchas ganas. Mira, ella calcula, el Garmin calcula tu predisposición para entrenar en base a ciertos datos. Javi, entonces vamos a ver así. ¿Es mejor para la salud
tener un Garmin de esto en la muñeca todo el día a tener un Cartier o un Rolex? Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno. O sea, un reloj que te da la hora y aparte de la hora, es tú lo que estás enseñando que tú tienes una prenda, es una prenda de lujo. O sea, si tú lo que quieres es un reloj que se vea bonito y a ti realmente no te importa lo que te está dando aparte de la hora Claro. Sí, sí, y sí. la fecha. Bueno, está bien. Yo me he puesto, yo he tenido esos relojes que son mecánicos, es una hermosura. Pero pudiendo tener una máquina que no Yo solamente también. yo encuentro que no se ve fea, porque no es feo, esto no es feo, esto no es un reloj feo, es robusto, No, es no, muy robusto, pero no es un reloj feo. no, no, no. Y teniendo todo lo que yo tengo ahí, que no tiene parangón, que no tiene comparación, es Sí, imposible compararlo. sí, es verdad. Sí, igual que yo. Y eso, que el mío es amarillo, el mío sobresale más. Pero Pero sí, yo prefiero. tú le puedes cambiar Sí, la que pulsera. No, yo tengo. que son muy fáciles de cambiar, que se cambia en un Sí, clic. sí, Es sí, un sí. clic que tú le haces clic y lo quita en un segundo. Sí, sí, sí. Yo tengo una La de cuero, la de cuero, eso es lindo. igual que yo. Igual Eso que es yo. lindo. Lo que dice en la versión de joyería, que mira, miren esta caja, que miren qué caja, señores. Wow, qué bonito. Es una presentación. Pues ahí mira, ese reloj con esa correa hermosa. Yo se lo puedo Sí. cambiar en un minuto. En un minuto el reloj le cambio las dos, porque tiene un sistema quick release que Sí. no necesito nada, es con la uña aquí detrás. Sí, 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 sí. ¿Y qué de Garmin se conoce esto? Vamos a esperar que enfoque, si quiere. Enfoca. Venga, vamos a ayudarla. Vamos a ayudarla un poquito ahí. 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 Eso, con la uñita ahí. Eso se quita en un segundo, míralo. En un segundo. Le pone la otra. Espera, no veo bien. Así Sí, de sí, rápido sí, cambiar sí. de la correa. Y es un sistema que no te va a fallar. O sea, no se va a caer ese reloj de ahí. Son muchas cositas que cuando uno elige Garmin, elige calidad en muchos sentidos. Por Claro. eso precisamente me duele esos detalles tan insignificantes y tan importantes al mismo tiempo. No, Javi, mira, ya cambiaste. No, y te duele la respuesta tan tonta que te dan, que es una respuesta Sí, enlatada. sí, nos estamos extendiendo en el tema. Pero si necesito que una gente sea franca y me diga, no sé, Claro. no lo sé, lo siento, Claro, seguiremos no, trabajando. honestidad. Sí, Ya sí. está, ya está. No me repita el manual, yo el manual sé lo que dice. Sí, es verdad. No, estoy de acuerdo. No, nada. Pues mira, como tú dices, Javi, no lo entendemos. Dejamos este live aquí. Vamos a hacer un llamado a Garmin o a alguien que vea este video que comente. Yo, de hecho, te digo, lo voy a taguear a Garmin Estados Unidos, Garmin España y todos los Garmin que yo me encuentre. Como este video va a estar traducido en diferentes idiomas, me voy a fajar literalmente a buscar todos los Garmin que haya y los voy a taguear a todos hasta que nos den una solución y se haga pública este problema que tiene Garmin, que debe haber muchas personas como tú, o mira, yo también aquí en Barcelona acabamos de ver y no tiene nada que ver. Javi, te doy las gracias, queda pendiente. Tú tenemos tres live pendientes. Nos veremos contigo próximamente cuando estemos entrevistando a Collins, esa va a ser en inglés, el buzo que se clavó un arpa en la cara. Luego nos volvemos de nuevo cuando estemos entrevistando a Atis, dominicana que corrió la Ultra Trail del Mont Blanc. Javis. Luego tenemos otra de cómo mantener los pies sanos en hacemos senderismo, no como yo que ya tengo las dos uñas del dedo pulgar gordo levantado. Luego tenemos otro live del Garmin Connect. O sea que, Javi, yo tenemos mucho tema para seguir cortando, viejo. Yo encantado siempre de participar, siempre que podamos coincidir hacer esto. Y Javi, que podamos vernos en el tema de cuándo vamos a hacer el avión, la ruta del avión. Así que queda
Queda pendiente esa. Hay temas. Así que, Javi, nada, quédate conmigo, no te vayas. Terminamos la transmisión. Un abrazo a todos los que están viendo este video y nos vemos en la próxima. Ya sabes, estén pendientes, Chao. Javi y yo vamos a entrevistar a Collins, este famoso que se hizo famoso en todo el mundo por cuando se clavó su arpón. Así que, chicos, nos vemos pronto. Vamos allá. Chao.